Isaías 58, desde el versículo 3 al versículo 12, y es esto lo que dice la palabra del Señor. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos. Suelten las cadenas que atan a la gente, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Le puse como título al sermón de esta noche: base humana, exponente celestial. Base humana, exponente celestial. Base por exponente es conocido como, ¿se acuerdan matemática? No, potencia. ¿Sí? Base por exponente es potencia, un número sencillo que frente a un exponente X puede alcanzar un número mucho mayor, siempre que el exponente sea positivo y demás. Base por exponente igual a potencia, un número que frente al exponente correcto puede agrandarse de maneras impensadas. Y creo que es lo que nos pasa con nuestra vida, porque nuestra vida puede resultar para muchos y aún para nosotros mismos una vida completamente simple, sin demasiadas vueltas, una vida, una más entre tantas que hay, una más con problemas como todos, con situaciones, con cosas a cambiar, y bueno, la venimos llevando bien, una más entre tantas. Pero me alegra saber, y qué bueno es saber, que hay una forma de potenciarla. Hay una forma en la que nuestra vida puede pasar de ser sencilla a una vida llena, a una vida multiplicada en gran manera. Me emociona saber que si esta base humana, que si esa base humana que está sentada, que está escuchando este mensaje, se expone, se enfrenta frente a ese exponente celestial, a su creador, puede alcanzar el propósito por el cual fue creado, el propósito por el cual su creador lo pensó, nos pensó. Una vida de constancia, una vida que no decrezca, una vida que no baje, sino que vaya en aumento, una vida que no se estanque, una vida que alcance cada vez más. ¿Y cómo podemos exponernos nosotros frente al Señor? ¿Cómo podemos acercarnos mucho más claramente a través del ayuno? Estos 21 días que vamos a arrancar como iglesia, uno dice, bueno, pero no puedo ayunar los 21 días. Claro que no puede. Bueno, algunos sí pueden, ¿no? Pero al menos tomar un tiempo para orar, un tiempo para separarlo, un día decir, bueno, me cuesta mucho ayunar, me cuesta mucho dejar esto, pero es algo que queremos comenzar, es algo a lo cual sé que Dios va a hacer grandes cosas a través de este tiempo que vamos a comenzar el día sábado. Y quiero que consideremos en este tiempo 4 verdades sobre el ayuno. 4 verdades sobre el ayuno. La primera
Ayuno que debe arraigarse como una disciplina espiritual transformadora en nuestra vida. Ayuno que debe arraigarse como una disciplina espiritual transformadora en nuestra vida. Dice el versículo 4, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Miren, no es un consejo, no es una observación, sino que claramente en la vida de todo cristiano, en la vida de todo hijo de Dios, el ayuno tiene que ser una disciplina constante. No era una mera idea así al pasar, algún pensamiento colgado que Jesús tuvo ahí, no. Jesús lo pensó como una disciplina constante en la vida de todo hijo de Dios. Cuando uno va al Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y se extiende por 2 capítulos más, uno puede ver enseñanzas cruciales y fundamentales. Y es en el Sermón del Monte donde el Señor da por sentado 3 actividades que conciernen a la piedad, pero da por sentado 3 actividades como si todo cristiano las haría. Dice Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero el texto arranca diciendo, cuando le des a alguien, da por sentado que vamos a dar, da por sentado que vamos a ayudar a alguien, da por sentado que en la vida del cristiano, que en esa vida piadosa, el dar es parte de su vida, el dar es parte de su esencia. No se disocia el cristiano, ¿no?, del dar. Es decir, cuando le des a alguien, cuando hagas esta tarea que claramente la vas a hacer, arranca así. No dijo, bueno, si alguna vez le das a alguien. No dice eso la Biblia. Bueno, si alguna vez pensás en darle a alguien, si de pronto sentís, no dice cuando le des a alguien. Jesús estaba dando por sentado en el Sermón del Monte que el cristiano es generoso, que el cristiano es dadivoso, que conforme a lo que recibe, de gracia recibimos y de gracia damos. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces, dice, cuando le des a alguien. Ahora, no solamente dice eso, dice el versículo 5 del mismo capítulo. Cuando ores. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad otra vez, no recibirán otra recompensa más que esa. No solamente Jesús da por sentado que el cristiano da, sino que Jesús da por sentado en su enseñanza que el cristiano ¿qué hace? Ora. No dice, bueno, si alguna vez te agarra un ataque emocional, espiritual, si alguna vez te quebrantaste en un momento y sentís de orar, no dice cuando ores. De la misma forma en la que vas a dar y te aconseja cómo no hacerlo, de la misma forma dice cuando ores. Cuando practiques la oración, cuando vayas a orar, no hagas esto, no busques esto. Disciplinas transformadoras, disciplinas en toda vida que deben ser arraigadas en nuestra vida. Ahora, en el mismo pasaje, el versículo 16 dice, y cuando ayunes. Jesús habla del cristiano, habla del Hijo de Dios y lo relaciona con 3 actividades puntuales: el dar, el orar y el ayunar. No lo separa, no dice, bueno, en algún momento cuando puedas, o está solo reservado para algunos, y dice cuando ayunes, que no sea evidente. ¿Sí? No vamos a arrancar 21 días de oración y usted no va a andar poniendo su estado acá, 4 días de ayuno. No se va a firmar diciéndole que no a la comida. No, hermano, no.
No va a mandar esos audios, hola, discúlpame que te hable así, pasa que estoy ayunando hoy. No. Perdón que recién te contesto, pasa que me desmayé porque estoy ayunando y recién veo el mensaje. No. Estoy contextualizando el texto ahora, ¿no? Dice, cuando ayunes, que no sea evidente. Porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ahora, qué bueno es enfatizar la lectura bíblica, qué bueno es enfatizar la oración, pero qué bueno es enfatizar el ayuno. Qué bueno es tener la disciplina de buscar al Señor, de orar, de leer la palabra, de dar, de ser generosos, pero qué bueno es tener la disciplina del ayuno. Ahora, no sirve ayunar si no cambiamos. No sirve ayunar si hay algo que no nos transforma, no sirve el ayuno. No es una actividad más. Es como dice, bueno, voy a la iglesia, ¿no? Pero uno puede venir a la iglesia y no cambiar, ¿no? El ayuno es igual, no sirve si no cambiamos. No sirve el ayuno si yo no ayudo a alguien. No sirve el ayuno si lo hago para aparentar como un mero rito, no sirve. Por eso el texto decía, el versículo 4, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿De qué les sirve ayunar? Ahora, no es que Dios estaba enojado por el ayuno. No, estaba enojado por la forma de ayuno. Estaba enojado o estaba molesto por lo que se hacía evidente en las vidas. No había un cambio. ¿De qué les sirve ayunar si siguen de la misma forma? Si siguen pensando igual, si siguen peleándose, si siguen de la misma manera, ¿de qué les sirve ayunar? El ayuno tiene que arraigarse en nuestra vida como una disciplina espiritual, pero transformadora. No como algo más en nuestra vida, no como una actividad más, como si, bueno, me siento más espiritual. No, tiene que producir un cambio, una acción genuina que nace desde un corazón que desea cambiar, agradar a Dios. Y es algo verdadero. Pregunto, ¿cuántos desean cambiar? ¿Cuántos desean agradar más a Dios? Yo, todos. Porque sabemos que tenemos cosas para cambiar. Sabemos que tenemos que seguir siendo procesados, tratados por Dios. Un Señor, un Maestro, un Jesús que daba por sentado que todo cristiano da. Ora y ayuna. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Una disciplina que la tenemos que empezar a incorporar y que si no la teníamos incorporada, este comienzo de 21 días va a ser para muchos el puntapié inicial de una disciplina nueva en su vida. No, es que no me acuerdo la última vez que ayuné, no recuerdo cuándo fue. No me acuerdo si fue cuando yo tenía que ir al médico, que tenía que ir en ayunas, o si fue para la iglesia. Sé que ayuné alguna vez. Creo que me tenía que sacar sangre, por eso ayuné. No. Que podamos incorporarla. Un ayuno que debe arraigarse como una disciplina espiritual transformadora en nuestras vidas. Pero en segunda instancia, un ayuno que debe tener el enfoque correcto. Un ayuno que debe tener el enfoque correcto. Dice el versículo 3, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. Señor, la chipa, el reviro, el asado del domingo. No me pidas que ayune un domingo, no. No me pidas que ayune un domingo, que nos juntamos con toda la familia. No, Señor. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y responde el Señor, les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Es porque ayunan para complacerse a sí
mismos. Y el ayuno tiene que tener el enfoque correcto. Bueno, me va a venir bien ayunar para bajar de peso. No. No es el enfoque. Bueno, no se trata de eso, porque no buscamos complacernos. No es que el ayuno se va disfrutando por la vida, ¿no? Bueno, pongo, como solo puedo tomar líquido, agarro el churrasco y el puré, lo licúo y lo tomo. No. No se trata de eso. No buscamos complacernos. Claro, es que algunos buscan complacer el ego. Mire una vez más Mateo 6:16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, y dice, para que la gente los admire por sus ayunos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo pensamiento que pusiste en tu Facebook. Tremendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo estado que pusiste! Y uno se jacta, ¿no? Como si fuera propio. Y claro, dice, no hagas eso. Porque no es el enfoque correcto. No es que sí estoy ayunando 4 días. ¡Wow! No es la idea. No es ver quién ayuna más para darle un premio al final de los 21 días, ¿no? Y el ganador del ayuno es, no sirve. No buscamos eso, no buscamos complacer, no buscamos alimentar el ego, no buscamos alimentar lo propio, lo nuestro, mostrando una apariencia de piedad para ocultar el deseo verdadero. No, el enfoque correcto siempre es centrado en Dios, centrado en Cristo. Lógico, presentamos oraciones, presentamos una oración, un pedido, pero el eje central de nuestra oración, el eje central, la motivación verdadera es acercarnos más a Dios. Mira, hermanos, de nada sirve ayunar si no oramos. No, es que voy a ayunar el martes y arranco a la mañana y me fijo si a la noche puedo orar. No, si no te moriste de hambre todo el martes. Sufriste por nada. No se trata de eso. No se trata de ver cuánto aguantás sin comer. No se trata de eso. El enfoque correcto siempre está centrado en Dios. No sirve ayunar si no vamos a orar. No sirve. No es pasar hambre el ayuno. Es enfocarnos en Dios. Lo más importante en el ayuno termina siendo la oración. Jesús, antes de comenzar su ministerio, entendiendo todo lo que se venía, entendiendo lo que estaba por pasar, todo lo que venía para su vida, todo lo que conocemos como su ministerio, se separó 40 días para ayunar, para buscar al Señor. Y fue tentado y lo pasó y salió victorioso. Fue llevado por el Espíritu hace tiempo. Hay gente que logra ayunar 40 días, claro, bueno, es un llamado muy específico. Y el Señor lo hizo. 40 días antes de comenzar lo que estaba por comenzar, se separó, buscó al Señor, buscó a Dios para ser fortalecido, para encarar lo que venía de la mejor manera. Digo, ¿tenemos esta disciplina de hacerlo nosotros? ¿Tenemos esta disciplina de frente a cualquier circunstancia o decisión de la vida importante? ¿Tomamos este tiempo necesario para buscar de Dios? ¿O nos movemos por impulso? ¿Reaccionamos de acuerdo a lo que consideramos prudente? Un ayuno que tiene que tener el enfoque correcto. No es para que la gente vea cuán espiritual somos. No es para ver cuántos días aguanto sin comer y después lo voy contando. No se trata de eso. Tampoco se trata de ver cuánto tiempo oramos. No, el enfoque correcto es buscar más de Dios, acercarnos mejor a Dios. No tengo que impresionar a Dios no lo tengo que impresionar. No tengo que impresionar al pastor, no tengo que impresionar al que está al lado mío, a mi líder de GPO o al que está conmigo en el grupo. No tengo que impresionar a nadie. Me abstengo de todo, resigno el tiempo de otras cosas, resigno el disfrutar, el placer con solo un motivo: estar a solas con mi Señor, estar a solas con el que ama mi alma.
Darle el tiempo a mi espíritu a que se alimente de su presencia. Ese es el enfoque correcto. No es bajar de peso, no es sufrir como un condenado. El enfoque correcto de nuestro ayuno, del que vamos a comenzar y del que deseo que para todos, pero si no es para todos, para la mayor cantidad, siga. Que sea una disciplina. Deseo que a fin de año venga alguien y me diga: pastor, yo no estaba ayunando, pero después de ese ayuno que tuvimos con mi iglesia y de los próximos que hicimos, mi vida tomó y adoptó la disciplina del ayuno. Porque vamos a ver qué impresionante cambio podemos tener a través del ayuno. Un ayuno que tiene que tener el enfoque correcto. Ahora, en tercera instancia, un ayuno que vuelve a recordarnos la importancia de hacer morir nuestra carne. Un ayuno que vuelve a recordarnos la importancia de hacer morir nuestra carne. Nosotros elegimos qué debilitar, claramente. En la vida nosotros elegimos qué debilitar. O debilitamos el espíritu o debilitamos la carne. Dejar de alimentar una de las dos partes, ¿sí?, da por sentado que la otra crece. Nosotros elegimos qué cosa debilitar. Nosotros elegimos si debilitar la fe, si debilitar nuestra intimidad con Dios, si debilitar nuestra devoción, nuestro amor, para que nuestra carne crezca, se haga más fuerte, o debilitar nuestra carne para que el espíritu se fortalezca, para que nuestro espíritu crezca, para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Nosotros decidimos qué vamos a debilitar. Nosotros decidimos a qué le vamos a dedicar más tiempo. Leí por ahí una frase que decía que las redes sociales van a ser el testigo en nuestro juicio de la mentira más grande que decíamos que no teníamos tiempo para orar, que no teníamos tiempo para leer la Biblia. Las redes sociales van a ser el testigo más fuerte de que eso no es verdad, de que teníamos tiempo, pero lo desperdiciábamos scrolleando, ¿no?, el Instagram, el Facebook, los estados de WhatsApp, viendo todo y viendo nada, ociosos. Entonces, nosotros decidimos qué debilitar. Nosotros decidimos qué fortalecer. Y el ayuno vuelve a recordarnos la importancia de hacer morir nuestra carne. Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 10, y dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, en situaciones que sí o sí impactan contra nuestra carne, que impactan contra nuestro orgullo, que impactan contra nuestros límites, en situaciones en las cuales la carne es bombardeada, sufrida. Y Pablo dice: en estas cosas me gozo en mi debilidad, me gozo cuando tengo problemas. Pero el problema, claro, nos expone, nos muestra tan frágiles, tan limitados. Y dice: me gozo en mis necesidades, en las persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo soy débil es donde el poder de Cristo se perfecciona en mí. Ahora, yo tengo dos maneras de hacerme débil. De verme débil frente al problema, o de forzadamente yo debilitar mi carne para que Cristo crezca. Debilitar mi carne para que Él crezca, para que Él se fortalezca en medio de mi debilidad. Y soy consciente, mire, yo tengo mucha expectativa. Tengo primero mucha expectativa personal.
Pero tengo mucha expectativa como iglesia. Y sé que no va a ser la única del año. Y tengo mucha expectativa por lo que puede generar en muchos, en todos. Pueden ser y van a ser para muchos 21 días llenos de gloria. Llenos de algo que quizás nunca han sentido. Para muchos van a ser 21 días de oración ininterrumpida como hace mucho tiempo que no tenían. Para muchos van a ser 21 días de un tiempo de meditación que no han tenido. No, que leo un versículo por acá y a los 3 días vuelvo a leer otro si me acuerdo. Van a ser 21 días donde los vicios pueden ser crucificados. 21 días donde podemos dejar lo que nos está atando, lo que ata la mente. 21 días donde se vea un cambio, donde los ojos, la mente, el corazón puedan ser limpios. 21 días donde quizás esos hábitos que consumís en secreto se corten. Hoy la pornografía abarca un gran porcentaje de las iglesias. ¿Y cómo? Sí. De los matrimonios, de los chicos, de las chicas. En el paso del tiempo me he sorprendido del avance de la pornografía en las mujeres. Porque antes solo eran los varones. He ministrado en campamentos y a lo largo del tiempo las manos de las mujeres cada vez eran más. Porque antes eso era un tema de varones y ahora no. He conocido matrimonios de años con alguno de los dos luchando con eso. Pueden ser 21 días donde tu mente, donde tu corazón, donde tus ojos sean limpios de este hábito oculto y terrible. 21 días donde la ira sea aplacada, donde si te enojas mucho puedas cambiar. Donde ya no tengas que responder tanto. Donde en tu hogar pueda haber paz. 21 días donde quizás como matrimonio puedan buscar junto a Dios como nunca lo hicieron. O como hace mucho no lo hacen. Pueden ser 21 días donde puedas y donde podamos perdonar, donde podamos dejar el lugar de jueces. Dice el versículo 6 del texto principal: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Y la última parte dice: y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Saben cuántas personas están encarcelados injustamente a través de nuestras palabras, en nuestro pensamiento? ¿Sabe cuánta gente está encarcelada por falta de perdón, por un hecho del pasado? Claro, porque ¿sabe qué? El ayuno nos expone. Porque si estamos centrados en Dios y vamos a orar, porque vamos a tener 21 temas de oración principales para cada día, aparte de un montón de oraciones más personales, pero hay temas que te van a exponer. Hay temas que van a sacar y que Dios se va a encargar de traerte la situación y vas a decir: ¿y qué vas a hacer? 21 días donde pongamos en libertad a los que están encarcelados injustamente. Donde podamos soltar las cadenas que atan a la gente. Donde podamos perdonar. Donde podamos dejar ir de una vez eso que tanto dolió. 21 días donde podamos llevar al trono de la gracia proyectos, sueños y anhelos para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué te parece? Señor, ¿qué pensás de esto que queremos hacer como familia? Señor, ¿qué pensás de esta decisión que tenemos que tomar? Señor, ¿qué pensás de lo que hoy me está pasando? Mirá, esto es lo que estoy diseñando, esto es lo que estoy pensando, pero lo más importante es ¿qué pensás vos? 21 días donde constantemente llevemos al trono de la gracia nuestro problema, nuestra situación. Y Dios nos va a hablar y Dios nos va a direccionar.
21 días para ejercer lo que tanto nos cuesta, dominio propio. 21 días para tomar y ejercer dominio propio. Pablo en la misma carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 6, versículo 12, dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No voy a dejar que nada me domine, no voy a dejar que nada se apropie de mí, de mi vida. Que nada se apropie de mi familia, que nada se apropie de mi matrimonio, de mis hijos. No voy a permitir eso. Todo me está permitido, todo lo puedo hacer, pero no voy a permitir que esas situaciones, que esas circunstancias, que esas personas, que esos malos hábitos me dominen. Puedo hacer absolutamente todo. Puedo hacer lo que quiero, nadie me ve, el Señor sí, pero puedo hacerlo, pero sin darme cuenta de que esas decisiones terminan atándonos, terminan dominándonos. 21 días para ejercer dominio propio. 21 días para cambiar malos hábitos. Pero, pastor, ¿no era que la idea no era beneficiarse uno? Claro. Pero todo esto es lo que el Señor quiere. Todo esto es lo que el Señor desea. No voy a permitir que mi carne me domine. No voy a permitir que un hábito malo, oculto, me domine. No voy a permitir que esta situación domine mi pensamiento, domine mi corazón. Pueden ser 21 días gloriosos, 21 días de ver la presencia y el poder de Dios obrando. Un ayuno que vuelve a recordarnos la importancia de hacer morir nuestra carne. Y como último punto, un ayuno que coloca nuestra vida en el centro de la voluntad de Dios. Un ayuno que coloca nuestra vida, nuestras vidas en el centro de la voluntad de Dios. Dice versículo 11 y 12, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Año de la... Tranqui, que no es político. De la renovación. Y no le voy a Rovira, ¿eh? Tranquilo. ¿Saben qué? Enfocar nuestra vida en Dios nos potencia. Es esta base humana, es nuestra humanidad frente a un exponente celestial que siempre es positivo, porque el exponente puede cambiar. Puede ser un exponente negativo, puede haber un montón de variantes, pero el exponente celestial siempre va a potenciarnos, siempre va a buscar multiplicarnos. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de tu familia, de tu presente, de tu futuro. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pensamientos de multiplicación. El exponente celestial, el Señor siempre potencia nuestro espíritu, nuestro fuego, nuestro talento, nuestro corazón. Y hace todo esto para ponerlo al servicio de sus propósitos. No hay mayor propósito que con el que te pensó Dios. No hay mayor propósito que el que nos diseñó Dios antes que naciéramos. Para los que estamos abajo, para los que están ahí arriba, para todos, absolutamente todos.
No hay nada mejor que poner nuestra vida al servicio de Dios. No hay nada mejor que poner lo que somos al servicio de Dios. Enfocar nuestra vida en Dios nos potencia, nos da la victoria, afina nuestro oído a sus indicaciones. Porque claro, el pecado se encarga de destruir, de hacer estragos en las vidas. El enemigo se encarga de destruir familias, hogares, propósitos, llamados, ministerios, iglesias, liderazgos. Se encarga de destruir tanto, y todo lo que se había construido en un momento hoy parecen ser ruinas en muchos. Todo lo que el Señor había construido producto de un alejamiento, de un enfriamiento, hoy parecen ser las ruinas. Y casi que nos podemos poner como postores, ¿no? Ruinas de San Ignacio. Y si quieren pasen por casa. Porque ya no es como antes. Porque si pudieras ver mi corazón, si pudieras ver mis pensamientos, si pudieras ver la realidad que vivo internamente, solo hay ruinas, solo hay vestigios de lo que alguna vez fue algo grande, de lo que alguna vez fue llamado propósito, de lo que alguna vez fue llamado sueño de Dios. Estragos producidos por el pecado. Y necesitamos volvernos sinceramente a Dios. Necesitamos volvernos genuinamente a Dios. Necesitamos que esta base humana, que esta base que sola no puede hacer, porque separados de Él nada podemos hacer, que esto lo que somos hoy, que esta vida, que lo que hay en nosotros sea puesta frente a nuestro exponente divino. Que nuestra vida sea expuesta frente a Dios para que Él nos potencie. Necesitamos volcarnos a la oración. Necesitamos que este desafío de 21 días, que es el comienzo de algo muy grande, calibre nuestra vida hacia Dios nuevamente. Que nos vuelva a direccionar si estábamos apuntando para cualquier lado, que nos vuelva a centrar en Dios, en su propósito, en su corazón, en lo que Dios tiene para nosotros. Porque el pecado arruinó el muro de justicia de muchos. El pecado termina arruinando las estructuras de defensas, termina arruinando todo. Arruina familias. Con pleitos, con engaños, con rencores, con frustraciones. Destruye relaciones interpersonales. Destruye un montón de cosas el enemigo cuando entra. Corazones que fueron dañados por diversas situaciones. Y como iglesia, nuestro lema es el año de la renovación, el año de la reconstrucción. Y el versículo 12 dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Serán conocidos. El texto no dice, bueno, se van a encargar de cuidar lo suyo. No. Van a reconstruir los muros. Van a reconstruir las ruinas desoladas de sus ciudades. Y van a ser conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Es que cuando colocamos nuestra vida en las manos de Dios, cuando volcamos nuestro corazón, Él lo puede llevar a sus propósitos. Él puede poner nuestra vida a su servicio. Él puede explotar de buena manera todo lo que hay en nosotros y multiplicarlo en bendición hacia todos lados. Ese es el objetivo central. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Tenemos que buscarlo en oración. Tenemos que empezar a clamar.
Tenemos que pedir perdón por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestros gobernantes. Tenemos que hacernos cargo. Pero yo no lo voté, no importa. Daniel tomó el Señor, perdona, Señor, te hemos fallado, hemos pecado. Tenemos que hacer lo propio. Ezequiel 22:30 dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. No quiero que sea en este lugar. No quiero que Dios mire para nuestra ciudad y no encuentre a nadie. Quiero que el Señor pueda encontrar a muchos. Que no diga, no solamente encontré a uno, encontré una iglesia entera pidiendo por sus vecinos, pidiendo por sus autoridades, por los de la CEL, pidiendo por los colegios, pidiendo por los gobernantes, pidiendo por la iglesia de Cristo, pidiendo por los matrimonios, por los drogadictos, pidiendo perdón. Restaurando los muros, restaurando familias. Claro, pero dice, ¿y qué puedo hacer yo? Claro, nosotros solos no podemos hacer nada. Pero no olvide que la fórmula es base por exponente, para que se produzca la potencia. Cuando le pregunta Jesús a sus discípulos qué hay para comer, le dice, bueno, acá hay unos peces y unos panes. Pero ¿qué es esto para tantos? Claro, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es mi vida frente a tal corrupción, frente a tal libertinaje? ¿Qué es mi vida frente a tantas familias destrozadas, frente a jóvenes que se pierden en adicciones, en vicios? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es esto para tanto? Claro. Pero cuando Dios lo agarra, cuando Dios agarró eso, lo multiplicó. Pero ¿saben cómo tuvo que multiplicarlo? Lo tuvo que quebrar. Y es que ahí es donde nuestra vida se multiplica. Cuando quiebra nuestro orgullo, cuando quiebra nuestra carne, cuando quiebra nuestra propia voluntad, nuestros malos deseos, cuando quiebra nuestra vida, cuando su presencia quiebra nuestro orgullo, cuando su presencia quiebra nuestros límites, es donde se multiplica. Es donde tu vida empieza a llegar a lugares impensados. Es donde la gente te va a empezar a conocer como los reconstructores de muros, el reconstructor de familias. Sí, él fue el que me vino a predicar y mi familia se salvó. Él fue el que vino a aconsejarme. Ella fue la que vino cuando estábamos mal. Somos frutos de ella, somos frutos de él. Él nos predicó, ella nos predicó. Esta familia nos trajo, no solo a nosotros también. Vamos a ser conocidos como constructores de muros. Un ayuno que coloca nuestra vida en el centro de la voluntad de Dios. Un ayuno que debe arraigarse como una disciplina espiritual transformadora en nuestra vida. Un ayuno que debe tener el enfoque correcto. Un ayuno que vuelve a recordarnos la importancia de hacer morir nuestra carne. Tengo mucha expectativa. Pero sé que el Señor tiene que quebrarnos. Sé que el Señor todavía tiene que quebrar tantas cosas en nosotros. Y es difícil hacer morir la carne. Es difícil resignar nuestra vida, nuestro orgullo, nuestra comodidad. Es difícil resignar el domingo de familia por un ayuno y la oración. Es difícil resignar el partido o la serie por un momento de oración. Pero necesitamos como iglesia, necesitamos como hijos de Dios, no solamente disciplinarnos en la lectura, no solamente disciplinarnos en la oración, disciplinarnos en el ayuno. Decirle, Señor, acá está mi vida. Señor, acá está mi voz, acá está lo que soy. Señor, acá estoy para que me moldees, Señor, para que puedas usarme, para que puedas multiplicarme, para que cuentes conmigo.
porque quiero reconstruir a mi vecino, porque quiero reconstruir la relación con mi hermano, porque no quiero ser el que divide, no quiero ser, porque quiero llamar a aquel que no llamaba hace un montón y decirle: ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón, porque quiero tocarle el timbre a esa persona que juré no volver nunca más y decirle: ¿sabes qué? Perdóname. ¿Pero qué te pasa? No, es que Dios está tratando conmigo. Quiero animarme a eso que no me animaba. Quiero empezar a poner a Dios en el lugar que corresponde. Quiero empezar a hacer morir mi carne para que mi debilidad, para que nuestros conflictos, para que nuestro problema, en nuestro límite, Él se haga más grande. Y si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que te pongas de pie, que cierres tus ojos y vamos a orar.